Puse un interruptor de hombre muerto en el flujo de trabajo de la empresa porque me estaban acosando para que renunciara. A nadie le gusta un ladrón de almuerzos, y el que teníamos en la oficina era de los peores. Durante meses hubo rumores de alguien que se paseaba robando las comidas de los demás. Casi todos los días, alguien diferente se quejaba de que su almuerzo desaparecía. A mí también me pasó 1 o 2 veces, pero pensé, bueno, es una oficina grande. Unas cuantas personas probablemente solo se confunden y toman el almuerzo equivocado y luego les da vergüenza devolverlo. O a alguien más le preparan el almuerzo y no sabe qué hay dentro, así que no se dan cuenta de que tienen el almuerzo incorrecto o algo así. La mayoría solo traía bolsas de papel con su nombre o recipientes de plástico idénticos con una cinta adhesiva con etiqueta en el costado. Era fácil confundirlos. Yo mismo tomé accidentalmente el almuerzo equivocado 1 o 2 veces, pero me di cuenta antes de abrirlo. Pensé que era simplemente más cuidadoso o tal vez no estaba tan ocupado como otras personas en el edificio. Sin embargo, los demás no eran tan comprensivos. Un grupo hizo quejas a recursos humanos. Fueron ignoradas. Personalmente, en ese momento pensé que todo era una tontería. Pero entonces empezó lo peor. Mi esposa se inscribió en un curso de cocina francesa en línea y casi todos los días traía sobras gourmet para el almuerzo. Parecía que recogía un pedido para llevar de un restaurante con estrella Michelin cada mañana antes de ir a la oficina. Ella realmente se entregó al curso. El problema duró unas 2 semanas, tal vez 3, hasta que un día mi almuerzo desapareció. Considerando las delicias que me esperaban, me molesté bastante. Pero hice un recorrido rápido por la sala de descanso y no vi a nadie comiendo mi almuerzo, así que supuse que alguien había tomado mi bolsa por accidente. Vio lo bien que se veía y al darse cuenta de su suerte, no la devolvió al refrigerador. Pensé que el desconocido era un idiota, pero acepté la pérdida y me resigné a disfrutar la cena en casa esa noche. Al día siguiente, escribí mi nombre en mi almuerzo con letras extra grandes. Lo metí en la parte trasera del refrigerador y me sentí tranquilo. A la hora del almuerzo, llegó y no, otra vez se había ido. Me molesté mucho, pero pensé que era mala suerte y lo dejé pasar. ¿Qué más podía hacer? Sin embargo, al tercer día, por precaución, decidí mantener mi almuerzo en mi escritorio. Fue un fastidio porque tuve que comerlo bastante temprano para evitar que se echara a perder, pero al menos sabría dónde estaba. Me levanté para hacer un recado por el pasillo y cuando regresé, sí, mi almuerzo había desaparecido. Lamentablemente, eso no me ayudó a reducir a los sospechosos porque mi escritorio está en un lugar central y todo el mundo pasa por ahí. En ese momento, ya no había posibilidad de que el robo fuera algo accidental, así que me acerqué a recursos humanos y presenté una queja. Su respuesta casi textual: los almuerzos de los empleados son propiedad personal y la empresa no es responsable por la pérdida o robo de artículos personales. Al día siguiente, mi esposa me preparó una sopa con base de crema que realmente necesitaba mantenerse refrigerada. Pasaba por la sala de descanso para revisar mi almuerzo prácticamente cada 5 minutos. De alguna manera, aún así desapareció. Estaba furioso en ese punto y volví a recursos humanos. Realmente perdí la calma. Lo mejor que pudieron hacer fue enviar un memo recordando a todos que revisaran el nombre en sus almuerzos antes de sacarlos del refrigerador. Pero dejaron muy claro que era un memo de rutina y que de ninguna manera estaba relacionado con mis quejas, que no eran de su jurisdicción, por lo que no era una admisión de responsabilidad ya que mi almuerzo era un problema personal. La única alternativa viable para comer algo en el edificio eran estos horribles sándwiches de jamón y queso envueltos en plástico y vendidos en una máquina expendedora. Han estado allí por Dios sabe cuánto tiempo. El pan está tan duro como una tabla y la carne está rancia con mayonesa pegajosa aplastada en el centro. Estoy seguro de que son un vestigio de los antiguos inquilinos de la oficina. Me desahogaba diariamente con mi esposa, pero su única idea fue que comenzara a llevar un sándwich simple, una manzana de nuevo para disuadir al ladrón y hacer que buscara otros almuerzos. Así que decidido a evitar que este desgraciado bajara la calidad de mi almuerzo, ideé un plan elaborado. Luego llegó la pandemia y olvidé toda esta historia. Trabajé de forma remota durante meses y meses, luego volvimos y después de todo lo que había pasado a nivel mundial, este era el último tema en mi mente. Pero llegué a la sala de descanso el primer día de regreso, frustrado por tener que usar camisa y corbata después de meses trabajando en pijama, adolorido por la silla de escritorio y agotado de tanto hablar con la gente, solo para encontrar. Después de meses trabajando desde casa, regresar a la oficina se sintió como un mal sueño. Me había acostumbrado a almorzar tranquilamente en mi casa, sin preocuparme por ladrones de comida. Ahora, de vuelta a la realidad de la oficina, todos esos viejos problemas regresaron de golpe. En mi primer día de regreso, como era de esperar, mi almuerzo desapareció. La frustración me invadió. Nada había cambiado.
El ladrón de almuerzos seguía suelto y peor aún, a nadie parecía importarle. El Departamento de Recursos Humanos, como siempre, ignoraba las quejas, y mis compañeros solo se reían de la situación. Pero esta vez, yo no iba a dejarlo pasar. No después de todo lo que había soportado. Era hora de tomar medidas más drásticas. Fue entonces cuando ideé el plan perfecto, un interruptor de hombre muerto. Un sistema que había diseñado durante mis meses trabajando desde casa. Básicamente, si alguien sacaba mi almuerzo del refrigerador sin mi autorización, el dispositivo enviaría una alerta directamente a mi teléfono, y, al mismo tiempo, activaría una cámara oculta que había instalado estratégicamente en la cocina. Esta cámara, diminuta y camuflada dentro de una vieja lata de café, estaría apuntando directamente al refrigerador. Tendría pruebas definitivas de quién era el maldito ladrón. A la mañana siguiente, llegué temprano a la oficina y puse mi almuerzo en el refrigerador como siempre. Era un plato sencillo pero tentador, pollo a la parrilla con papas asadas y una ensalada bien surtida. Colocarlo en la repisa de siempre, activar el interruptor y esperar. La trampa estaba tendida. Todo lo que tenía que hacer ahora era sentarme y aguardar. Alrededor del mediodía, mientras intentaba concentrarme en el trabajo, mi teléfono vibró. El interruptor de hombre muerto se había activado. Mi corazón se aceleró. Alguien había tomado mi almuerzo. Abrí la aplicación de la cámara con las manos temblorosas de ansiedad. ¿Quién sería el ladrón esta vez? Y ahí estaba, el vídeo comenzó a reproducirse. La imagen de la cocina apareció en la pantalla y, para mi sorpresa, no era solo una persona. Eran 3 personas. 3 empleados diferentes. 2 de los nuevos pasantes y, para mi sorpresa, el gerente de recursos humanos, el mismo tipo que siempre había ignorado mis quejas, minimizando el problema de los almuerzos robados. Ahí estaban, sacando mi pollo a la parrilla y riéndose como si fuera una broma. Uno de ellos incluso comentó, «Joao ni lo va a notar». Sentí como la rabia subía a mi cabeza. Ellos estaban burlándose de mí, tomando mi paciencia por idiotez, y peor aún, el jefe de recursos humanos era cómplice de todo. Tenía las pruebas. Podría haber ido directamente a la dirección y poner fin a esto de una vez por todas. Hacer un escándalo, exponerlos y ver cómo esos miserables pagaban por lo que me habían hecho. Pero, en ese momento, decidí que no iba a hacer nada, todavía. Quería algo más. Quería que sufrieran. Y entonces, se me ocurrió la idea más cruel, laxante. Al día siguiente, llegué a la oficina con un nuevo plan. Preparé un almuerzo irresistible, una lasaña de carne y queso, con capas generosas de salsa bechamel y parmesano derretido por encima. El aroma era embriagador, llenando toda la cocina. Pero el verdadero ingrediente especial estaba escondido en la salsa, una dosis masiva de laxante. Lo mezclé todo cuidadosamente, asegurándome de que nadie pudiera notar nada extraño. Coloqué la lasaña en el refrigerador, activé el interruptor de hombre muerto nuevamente y me senté a esperar, sabiendo que pronto alguien caería en la trampa. Y tenía razón. Alrededor de las 11:30, mi teléfono vibró de nuevo. El mismo aviso, alguien había tomado mi almuerzo. Abrí el vídeo, y ahí estaban de nuevo. Los mismos 3 ladrones, dividiendo mi lasaña como si fuera un festín. Esta vez, no me enojé. Sabía lo que estaba por venir, y la anticipación de mi venganza me hizo sonreír. A eso de las 2 de la tarde, apareció el primer síntoma. Uno de los pasantes se levantó de su escritorio con el rostro pálido y corrió hacia el baño. 5 minutos después, el otro pasante lo siguió. Me quedé en mi lugar, observando discretamente, conteniendo mi satisfacción. El gerente de recursos humanos, el líder de la conspiración, empezó a sudar y a ajustarse la corbata, visiblemente incómodo. Y luego, también tuvo que salir corriendo. El día solo mejoraba. Volvían a sus escritorios después de un tiempo, solo para volver a correr al baño nuevamente. Era un ciclo interminable de sufrimiento. Las expresiones de dolor y vergüenza en sus rostros me proporcionaban una satisfacción oscura. Sabía que estaban en una verdadera agonía, y no había nada que pudieran hacer para detener el desastre que yo había provocado. Mientras me reía por dentro, tratando de mantener la compostura exterior, la situación alcanzó su clímax cuando, de repente, el jefe nos convocó a todos a una reunión de emergencia. Estábamos sentados en la sala de conferencias, y yo observaba a los 3 ladrones retorciéndose en sus asientos, luchando por contener la urgencia de volver al baño. La escena era hilarante. Estaban pálidos, sudando frío, y sus expresiones de pánico eran impagables. Sabía exactamente lo que estaba pasando dentro de ellos, y el hecho de que estuviéramos atrapados en una reunión solo hacía que todo fuera más delicioso.
Mientras el jefe hablaba sobre algún tema irrelevante, yo mantenía una cara seria, pero por dentro estaba estallando de risa. Mi venganza había sido perfecta. Después de la reunión, era imposible no notar el estado deplorable de los 3 ladrones. Sus frentes brillaban de sudor frío, las manos temblaban y sus estómagos gruñían audiblemente con cada movimiento. Todos los demás en la sala de conferencias estaban ajenos a lo que realmente estaba ocurriendo, pero yo lo sabía. Ellos lo sabían. Lo que no sabía era hasta dónde llegarían para ocultar lo que habían hecho. Aún así, mantuve la compostura. La reunión terminó y, mientras todos se dispersaban, los 3 ladrones de almuerzos, con miradas de vergüenza y nerviosismo, evitaron mirarme a los ojos. No dijeron nada, pero pude ver claramente que sabían que yo había puesto algo en la comida. Era evidente. Sus idas constantes al baño durante la reunión y sus rostros pálidos eran prueba suficiente de que el laxante había hecho su trabajo. Pero lo más interesante fue que, aunque esperaba alguna reacción, alguna acusación o confrontación, no dijeron nada. Tenían miedo. Quizás sentían demasiada vergüenza como para admitir que habían estado robando mi comida. Tal vez sabían que, si me acusaban de algo, también tendrían que admitir sus propios actos. Y más allá de la vergüenza, tenían miedo de ser despedidos. Sabían que, si esto salía a la luz, ellos serían los culpables por meses de robos, no yo por haber reaccionado. Los días siguientes fueron interesantes. El silencio era casi palpable. Ninguna palabra sobre lo ocurrido el día anterior, pero yo sabía que la tensión estaba allí, flotando en el aire. Nadie se atrevía a tocar el tema, pero las miradas nerviosas de Ricardo, el gerente de recursos humanos, y de los pasantes me decían que estaban vigilándome, esperando mi siguiente movimiento. Entonces, un día cualquiera, cuando estaba en la sala de descanso, coloqué mi almuerzo en la nevera como de costumbre. Me di cuenta de que los 3 entraron a la sala en momentos diferentes. Todos vacilaron antes de abrir la nevera. Ya no era esa mirada casual y despreocupada de antes, era precaución. Estaban aterrorizados. Sabían que si volvían a tocar mi comida, lo que estuviera en el plato podría ser mucho peor que el laxante. Fue entonces cuando decidí que necesitaba hacer algo para cerrar esta situación de una vez por todas. Así que esperé hasta que la sala estuviera vacía y me acerqué a ellos, que estaban sentados cerca de sus escritorios. Miradas nerviosas me siguieron mientras me acercaba. Yo sé que ustedes saben lo que pasó con la comida, dije con un tono tranquilo, pero firme. Y sé por qué no han dicho nada. Los 3 intentaron disimular, con expresiones tensas. Ricardo, siempre el más hablador, abrió la boca para decir algo, pero lo interrumpí. No tienen que admitirlo. Yo ya lo sé. Y ustedes saben que fui yo. Podría haber ido a recursos humanos, a la dirección, exponerlos por lo que hicieron, pero elegí otro camino. Sonreí de manera amenazante, pero controlada. Pero aquí está el punto, la próxima vez, no voy a usar laxante. Sus ojos se abrieron de par en par. El aire en la sala parecía congelarse. La próxima vez, pondré algo peor. Tal vez veneno. ¿Quieren descubrirlo? Nadie se atrevió a responder. Eso era lo que yo quería. El silencio era la confesión que necesitaba. Así que esta es mi última advertencia, nunca más toquen mi comida. No agarren nada que no sea suyo. Y así, todos estaremos a salvo, sin tener que lidiar con accidentes desagradables. Los observé en silencio durante unos segundos, dejando que mis palabras resonaran en sus cabezas. Los 3 estaban paralizados, tratando de disimular el pánico, pero claramente entendiendo la gravedad de mi amenaza. Sin decir nada más, me di la vuelta y volví a mi escritorio. El mensaje había sido recibido. Tenían demasiado miedo como para admitir lo que habían hecho y aún más aterrorizados por lo que sugerí que haría la próxima vez. El mensaje estaba claro, si volvían a robar mi comida, las consecuencias serían mucho peores. Desde ese día, nunca más tuve problemas con mis almuerzos. Ninguna comida desapareció. La nevera permanecía intacta cuando mi comida estaba dentro, y los 3 ladrones empezaron a evitarme a toda costa. Nadie fue despedido y la paz regresó a la oficina, pero cada vez que pasaba junto a ellos, sentía la incomodidad en el aire. Sabían que habían jugado con la persona equivocada. La verdad es que nunca tuve la intención de usar veneno. Eso sería ir demasiado lejos, pero ellos no necesitaban saberlo. La amenaza fue suficiente para asegurarme de que nunca más se atrevieran a tocar lo que era mío. Y, al final, lo que más importaba era que por fin podía comer mi almuerzo en paz.